Articulaciones del pie. Está la calcaneoastragalina posterior, detrás del seno del tarso. También se le llama suprastragalina. Funcionalmente es una artrodia, aunque una faceta es un poco cóncava y otra un poco convexa. La cara inferior del astrágalo, la carilla articular posterior, mira hacia abajo y atrás, y delante de la articulación está el seno del tarso. Es una articulación sinovial. Reforzando la cápsula hay 4 ligamentos. El interno, que es el ligamento calcáneo-astragalino interno, que es débil. El posterior, que es el calcáneo-astragalino posterior, que es pequeño. El externo, que es el calcáneo-astragalino externo, que también es pequeño. Y el anterior, que es el más importante y el más grande, el ligamento calcáneo-astragalino interóseo, el ligamento que rellena todo el seno del tarso. Tiene otros nombres como ligamento del seno del tarso. Delante justo de la articulación, todas las fibras llegan a la ranura del calcáneo y a la ranura astragalina. Es espeso de delante a atrás, importante para evitar que el astrágalo se nos hunda y también importante para la arquitectura del pie. Luego tenemos la articulación suprastragalina. Cuando el pie va a inversión, el calcáneo hace ABD, se desliza ligeramente hacia afuera con respecto al astrágalo. Cuando hace eversión, el calcáneo se desplaza ligeramente hacia adentro con respecto al astrágalo, hace una AD. El astrágalo es el hueso más fijo de los dos. Delante del seno del tarso aparece la articulación llamada mediotarsiana, también llamada articulación transversa del tarso. También se le llama articulación de Chopin. Cruza de lado a lado el tarso. Desde el punto de vista funcional, lo más importante de todo es el pie. Aquí se producen la inversión, supinación y la inversión, pronación. Pero mejor llamarlos o inversión o eversión. Son 2 articulaciones diferentes, separadas por un ligamento que hace de tabique, cada una con su cámara y cápsula. Desde el punto de vista funcional trabajan como si fuera una sola articulación. Dichos movimientos son para adaptarnos al terreno. La externa de las dos es la calcáneo-cuboidea, que es un encaje recíproco en silla de montar. La cara anterior de la apófisis mayor del calcáneo articula con el cuboides, con la cara posterior de este. La interna es la articulación astrágalo-calcáneo-escafoidea y es una enartrosis, una articulación esférica. La carilla convexa la aporta el astrágalo y los demás son facetas cóncavas. La cabeza del astrágalo convexa articula con la cara posterior del hueso escafoides, que es faceta cóncava, más amplia de lado a lado como la cabeza del astrágalo. Al rebasar la cabeza del astrágalo aparece la carilla articular anterior, estrecha, convexa y debajo de la cabeza y sigue hacia atrás en el cuerpo, hasta llegar a la ranura del astrágalo. Nos limita allí el ligamento calcáneo-astragalino interóseo, el del seno del tarso. Todo astrágalo aporta una carilla muy larga. El calcáneo, la cara superior del sustentáculum talim, presenta una carilla articular, la carilla articular anterior del calcáneo, estrecha de lado a lado, que se ensancha de atrás a adelante y un poco cóncava. Hay un cuarto elemento que interviene, un ligamento de la planta del pie, el ligamento que rellena el hueco que vemos vacío y hace de faceta articular, llamado calcáneo escafoideo plantar, también llamado el ligamento en resorte, en forma de hamaca. Lanzado horizontalmente del borde anterior del sustentáculum tali a la cara plantar, borde plantar inferior del escafoides. La cara superior de este ligamento es superficie articular, tapizada de cartílago articular, así que cierra la articulación. Conecta las carillas cóncavas del escafoides y el calcáneo. Articulación esférica con gran movilidad. Ayuda a que no caiga el arco del pie. Los ligamentos para esta articulación son, primero, el ligamento calcáneo-astragalino interóseo, segundo el ligamento calcáneo-escafoideo plantar, ya contados anteriormente, y luego hay 5 más. Hay 2 en el dorso del pie, que es el ligamento astragalo-escafoideo dorsal, que va desde el cuello del astrágalo, dirigido hacia adelante aplanado en forma de cinta plana, delgado de poco espesor, une cuello del astrágalo a cara superior del escafoides. Y el ligamento calcáneo cuboideo dorsal, que es plano, poco espesor. Alguna vez se presenta como 2 fascículos de apófisis mayor del calcáneo a la cara dorsal del cuboides. Y luego están los ligamentos plantares, que tenemos el ligamento calcáneo cuboideo plantar, que es grueso, resistente, participación activa, evita que se hunda el pie en la bóveda y va desde el tubérculo del calcáneo en su cara inferior al tubérculo anterior, y es una cinta fibrosa gruesa dirigida hacia adelante y termina en la cara inferior del cuboides. Cruza la articulación. Y luego está el ligamento plantar largo, que es amplio, grande, resistente, también clave para evitar que se hunda el arco del pie. Empieza en el calcáneo, en el borde anterior de las tuberosidades plantares. Es un ligamento con varios planos de fibras. Todas las fibras se dirigen hacia adelante, más superficial que el visto anteriormente.
Muchas fibras terminan en la cresta del cuboides, pero las fibras más inferiores seguirán más adelante y estas llegarán a las bases de los metas, generalmente a las de los 5 metas. Y al final son 5 fascículos y otro que nos plantan. Luego está el ligamento bifurcal, que está en el dorso del pie, no muy grande pero importante para la articulación mediotarsiana. Empieza como un cordón y se abre en 2 ramas. Tiene forma de V o Y. Empieza en la cara superior de la apófisis mayor del calcáneo, delante del seno del tarso. Se forma con espesor y se dirige hacia adelante. Algunas veces se abre, antes y otras más tarde. Uno de los fascículos termina en la zona dorsal interna del cuboides y el otro fascículo más grueso termina en la zona dorsal más externa del escafoides. Es corto pero resistente. Este ligamento hace de tabique para separar la articulación calcáneo-cuboidea y la astragalo-calcáneo-escafoidea. Es el tabique entre ellas. Desde el punto de vista funcional, es uno para que las dos articulaciones se movilicen juntas coordinadas, como si fueran una. En cirugía se le llama clave de la articulación mediotarsiana. El hueso que menos se moverá será el astrágalo, por la mortaja, y porque no se le inserta ningún músculo allí. Para hacer inversión y eversión. En la inversión del pie, el calcáneo, escafoides, cuboides rotan hacia adentro y abajo en relación al eje. Y en la articulación suprastragalina del calcáneo, su parte posterior se desplaza ligeramente hacia afuera. En la inversión del pie, la apófisis mayor del calcáneo, cuboides y escafoides rotan en sentido externo hacia afuera y arriba con respecto al astrágalo. Desde neutro siempre más amplia la inversión 40 grados y se intervienen más articulaciones 50 grados. Levantamos hacia arriba el borde interno del pie y el antepié está en abducción. El tobillo asocia una flexión plantar del pie y al final la planta del pie queda orientada hacia abajo, atrás y hacia adentro. En sentido contrario es la eversión, rotación externa de los huesos. El antepié en ABD. El borde externo del pie asciende y al final la planta del pie mira hacia atrás y hacia afuera. La flexión dorsal o plantar depende de lo que nos interese. Eversión son unos 20 grados, con más articulaciones unos 30 grados. Todo esto es para adaptar el pie al terreno. Para eversión actúan los peroneos largo y corto, que son los que la realizan fundamentalmente, y para la inversión el tibial anterior y posterior, motores principales de esto. Más articulaciones. La articulación tarso anterior, movilización escasa, deslizamientos mínimos. La cuneoescafoidea entre las cuñas y cara anterior del escafoides. Y 2 intercuneales. Primera con segunda y segunda con tercera cuña. La cuneocuboidea es otra articulación de la tercera cuña a cuboides y en algún caso entre cuboides y escafoides. Raro la escafocuboidea. Todos son artródeas, sinoviales, poca movilidad. Movilidad principal en la mediotarsiana, eversión e inversión. De escafoides a cuñas, ligamento dorsal, ligamento plantar, uno va a cada una. En las intercuneales va el ligamento dorsal, ligamento plantar y ligamento interóseo. Las mantiene muy cercanas. La cuneocuboide de la tercera cuña a cuboides, el ligamento dorsal, ligamento plantar y ligamento interóseo. Entre escafoides y cuboides, aunque no existe articulación, tiene ligamento dorsal, ligamento plantar y ligamento interóseo. Articulación también llamada artrodia de poca movilidad. Articulación tarso-metatarsiana en clínica se llama articulación de Lis-Frank. Cuñas y cuboides, caras anteriores con caras posteriores de metatarsianos. La base del primer meta con la primera cuña, la base del segundo con las 3 cuñas, la base del tercero con la tercera cuña, la base del cuarto con el cuboides y alguna vez con la tercera cuña y la base del quinto con el cuboides. Movilidad discreta, aporta estabilidad. Hay hasta 7 ligamentos dorsales, plantares y otra serie de ligamentos. Suele existir al menos un ligamento interóseo uniendo la primera cuña al segundo meta. Un poderoso ligamento es el más importante de los que pueden aparecer. Delante de la articulación tarso-metatarsiana aparecen articulaciones intermetatarsianas mínimas y pequeñas cavidades entre bases de metas y comunicadas con tarso-metatarsianas. También tienen ligamento dorsal, ligamento plantar y ligamento interóseo las articulaciones intermetatarsianas. Articulaciones metatarsofalángicas sinoviales condilias, flexión, extensión, lateralidades sin rotaciones. 2 refuerzos, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. Luego las articulaciones interfalángicas. Son 9, 2 para cada dedo menos el gordo. Son trócleas, solo se puede hacer flexión y extensión. Cinta fibrosa transversal por la parte plantar que enlaza las cabezas de los 5 metas y los mantiene juntos. O ligamento transversal profundo del metatarso.
Ligamentos importantes para mantener la estructura del pie: el ligamento del seno del tarso, el ligamento del calcáneo escafoideo plantar, ligamento calcáneo cuboideo plantar y el ligamento plantar largo. Muchos músculos del pie plantares también colaboran. Debajo de estos músculos, la fascia plantar espesa y resistente. También contamos con tendones que vienen desde la pierna y hacen de vigas tensoras. Ejemplo: el tibial anterior, el tibial posterior, flexores de los dedos y peroneo largo.